bienvenida a un curso más de CAMEX. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la dirección de fotografía para proyectos cinematográficos. ¿Okay? Mi nombre es Eduardo Vidal Pianesi. El tema específicamente de hoy va a ser dirección de fotografía en lo que es la realización cinematográfica y el equipo técnico. ¿Okay? Vamos a ver todos los aspectos relacionados. Un segundito, por favor. Ok. Para comenzar este curso de dirección de fotografía, tenemos que conocer primeramente qué cosa es el cine, ¿no? Y qué relevancia tiene este término. Quizá algunos de ustedes ya lo conozcan, quizá algunos otros no. Con lo que es el cine, ¿no? Porque a primera instancia, cuando nos mencionan el término dirección de fotografía, podemos pensar que estamos hablando de la fotografía como técnica en sí, ¿no? El coger una cámara y hacer disparos. Y cuando estamos hablando de cine, mayormente no relacionamos esto con la dirección de fotografía. Para hacer una pequeña conexión entre ambos temas, recordemos que en los premios Oscar, ¿no? En los premios de la Academia, a las mejores películas, tenemos el Oscar a mejor fotografía, ¿no? Y obviamente, ya todos lo sabemos, no se está refiriendo a un premio o a un Oscar, a una fotografía estática. Entonces vamos a ver un poquito más acerca de lo que es el cine, el equipo técnico, las áreas detrás de una producción cinematográfica y cómo es que encaja el director de fotografía o la dirección de fotografía dentro del mundo cinematográfico. Sus consultas pueden hacerlas y espero que las haya. En los últimos minutos las pueden colocar en los comentarios de la publicación de Facebook. ¿Ok? Ok. Veamos un poquito más acerca del cine. Cine nos viene a la cabeza inmediatamente películas. El cine, que viene a ser, en este caso, la abreviación de lo que es cinematógrafo o cinematografía, es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida. Ok, acá regresamos y hacemos un paréntesis nuevamente. Fotogramas, ¿no? O sea, una foto, una captura, proyectadas de manera rápida. Yo creo que la mayoría de nosotros también sabemos esto, ¿no? En algún momento la historia del cine o en un documental hemos visto, ¿no? El carrete, cómo es que se proyecta una imagen detrás de la otra. Quienes están familiarizados o les gusta lo que es el anime, ¿no? Saben que los de hoy en día ya son hechos digitalmente, muchos, no todos, pero en sus inicios eran dibujos tras dibujo, tras dibujo, tras dibujo. Entonces, la persona que realizaba estos animes, el dibujante, se pasaba muchas horas dibujando y tenía que dibujar una escena tras la otra y después eso proyectado daba la ilusión de movimiento. Bueno, eso es animación, pero lo mismo sucede con el cine, ¿no? Entonces, de nuevo, es la técnica que consiste en poder proyectar fotografías en secuencia, una detrás de la otra, de forma rápida y sucesiva, para crear la ilusión, la impresión de movimiento, mostrando de esta manera, como producto resultante, un video. ¿Ok? Movie viene de la palabra move, que es movimiento, moverse. En inglés es bastante malo, por favor, no me critiquen. Igualmente, la palabra cine
proviene también de raíces similares, ¿no? Ahora, antes de seguir avanzando con esto del cine, cuáles son los ejemplos que podríamos dar entonces a la hora de hablar de cine? No solamente estamos hablando de las películas o su verdadero nombre, nosotros lo conocemos como película. No, vamos al cine, quiero ver una peli, vamos a ver una película, vamos a verla por streaming, en internet, qué sé yo, vamos a descargar una película, vamos a comprar una película, alquilar una película, pero el verdadero nombre de este concepto, de estas que mayormente duran 2 horas, hora y media, 3 horas, como el caso de las sagas del Señor de los Anillos, etc. Estamos hablando de largometrajes, ¿ok? Pero ese es un cine, eso es una película, sí, eso es cine, ¿no? Un producto cinematográfico, un largometraje. Y los cortometrajes, también. Y los spots de televisión, también. Y un documental, también. Un videoclip musical, también. Ok, entonces, todo producto que a seca nosotros conocemos como video, lo vamos a llamar ahora película, cine. Una producción cinematográfica. Entonces, la persona que hace videos se le llama videógrafo. Sí, ok. Es un término más o menos moderno que proviene de la derivación de fotógrafo, ¿no? Así como quien hace fotos es un fotógrafo y quien hace videos es un videógrafo, pero esta palabra es moderna y más que todo corresponde a la adaptación o a la necesidad de poder diferenciar a un director de fotografía, a un realizador cinematográfico, a un director, etcétera. O sea, vamos a ver ahora que para ver una producción cinematográfica hay varias personas o varios equipos. Vamos a ver que todo esto lo podemos englobar en una sola persona también y veamos paralelos también, ¿ok? Vamos a ir avanzando. Etimológicamente, entonces el origen de la palabra cine o cinematografía fue creada a finales del siglo XIX, ¿no? Es un neologismo y está compuesta a partir de dos palabras o voces griegas. Por un lado tenemos kiné, de donde provienen algunas otras palabras como kinético, kinesis, ¿no? Que significa movimiento, ¿no? También significa ver, entre otras cosas, cinético, cinética, kinesiología, sinergia, ¿no? Ahora, nosotros conocemos desde el colegio el término energía cinética y energía potencial. Recordaremos bastante esto, ¿no? La energía potencial era aquella energía que está en los cuerpos que no se mueven, en aquellas cosas estáticas, mientras que la energía cinética estaba atribuida a la energía que es resultado de cuerpos en movimiento, ¿no? Como una polea, un molino de viento, etc. El auto, ¿no? Por eso cuando nosotros, por ejemplo, manejamos una motocicleta y la batería está un poco baja, si nosotros estamos moviéndonos, o sea, estamos usando el motor para que funcione, ese movimiento genera energía y de esa manera retroalimentamos la batería nuevamente y hacemos que no se baje. De ahí proviene el término entonces energía cinética. Entonces, esa energía cinética, porque significa energía en movimiento. Entonces, cinematografía, cinética, kiné, ¿no? Provienen de lo que significa movimiento. Esta va a ser el gran sigma, la gran diferenciación entre la fotografía convencional y el cine, ¿no? Uno se mueve y el otro no. Y por otro lado falta una más, que es la palabra o la voz griega grafos, que significa gráfico o representación visual de algo. ¿Sí? Algunos mal la entienden o la llaman
como imagen, no. Es más que todo, grafos es un gráfico, ¿no? Hasta incluso más aplicable a la escritura incluso, ¿no? De donde vienen los grafemas, por ejemplo, ¿no? Que estamos hablando de las representaciones visuales o gráficas de un sonido. Con todo esto, intentamos definir un concepto de imagen en movimiento, ¿ok? Un punto de cultura general cinematográfica. El cine es un arte. ¿Qué número de arte es? Ok, es el séptimo arte. Pero el cine no es más antiguo que la fotografía. Primero se inventó la fotografía y bastantes años después se inventó el cine. Sin embargo, la fotografía, que también es un arte, es el arte número 8, es el octavo arte. La fotografía es el octavo arte. Pero el cine es primero como arte. Eso no es porque haya aparecido primero o haya surgido primero, sino porque se oficializó o se declaró como un arte antes que la fotografía. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe? Ambas, tanto la fotografía como la cinematografía, tuvieron orígenes técnicos. La fotografía fue originalmente creada para tener una reproducción realista y duradera de una escena, de un hallazgo científico, ¿no? Hay mucha ciencia para que pueda aparecer la fotografía. El cine o la cinematografía inicialmente también fue hecho para estudiar el movimiento, más que para realizar una obra artístico intelectual. Pero rápidamente el potencial que tuvo el cine fue cogido para desarrollar obras que fueron potencialmente declaradas como artísticas, mientras que la fotografía todavía se seguía manteniendo como algo muy técnico. Después de que el cine fue declarado un arte, la fotografía también se pone las pilas y empiezan a dotarlo de valor artístico. Y esto, ¿por qué se los menciono? Porque va a tener mucho que ver. Perdón. Activé de casualidad el... ¿Y esto por qué se lo menciono? Porque va a tener mucho que ver. Listo, disculpe. Estaba activé de casualidad el audio del celular. Ok. Ahora, como les decía, esto se los digo porque justamente el director de fotografía y otros más también es una persona clave que le va a dotar de sentido artístico y que comparte muchas funciones también con el director de arte o la parte artística. Ok, sigamos avanzando antes que nos gane. Ahora vamos a ver un poco, ya hemos visto a grandes rasgos lo que es la producción cinematográfica, lo que es el cine en sí. Y ahora vamos a entrar a ver un poquito cuáles son las partes o las áreas que intervienen en lo que vendría a ser una producción cinematográfica, ¿no? La realización cinematográfica es el proceso por el cual se crea un video, ¿ok? Esta es la realización, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en algún momento el término realizador audiovisual o realizador cinematográfico. Entonces, no es otra cosa que quien hace un video, quien realiza un video o el proceso por el cual se genera un video. Usualmente en el cine de producción industrial pueden distinguirse 5 etapas de esta realización. Tenemos lo que es el desarrollo de la realización, tenemos la preproducción,
tenemos lo que es el rodaje, tenemos lo que es la postproducción y finalmente tenemos lo que es la distribución. La realización supone asumir decisiones tanto a nivel artístico, lo que le estaba mencionando hace un momento, como también aspectos productivos. Y las limitaciones, o la única limitación, está dada por los medios disponibles, ¿no? A ver, vamos a explicar un poquito esto. Nuevamente, o sea, ¿qué necesito entonces para poder hacer una producción cinematográfica? Ok, primeramente necesito tener un concepto artístico, necesito tener arte, ¿ok? Entonces va a haber un equipo de personas o también hay producciones que se hacen una sola persona la hace. Yo voy a sacar de mí mismo arte para dotar a esta obra de valor artístico. O sea, tengo que preocuparme a la hora que yo haga un video, esto es lo que quiero darles a entender, de que cada vez que hagamos una obra, y esto sirve tanto para cine, para fotografía, diseño gráfico, etc., que siempre tengamos en mente el arte de las cosas, que le vayamos a dar arte a lo que hagamos. Pero también hay un aspecto productivo. Me tiene que ser rentable. Bueno, si es que quiero ganar de esto, y si es que no quiero ganar de esto, tengo que poder lograrlo. Tengo que tener los recursos necesarios. Entonces, el arte y la creatividad, podríamos decirlo por un momento, es ilimitada, ¿sí? Conforme nosotros cultivemos nuestro arte, nuestra creatividad, vamos a tener infinitos recursos. Pero por otro lado, la producción, la escala, qué tantas cosas va a tener o no mi producción, cuántos personajes, cuántas locaciones, qué tipo de iluminación, la calidad, si de repente una toma aérea, tomas acuáticas, desde tierra, una mejor edición o postproducción, va a depender de los recursos. Resumámoslo por un momento como presupuesto, ¿no? Entonces tenemos que poder ver que es una suma de todo esto. A la hora de hacer mi producción, yo tengo que ponerme a pensar en mi idea, esa idea la tengo que dotar de valor artístico, pero también tengo que ser realista, por otro lado, con la logística del presupuesto o con los elementos que dispongo para poder realizar mi producción. Ahora, no significa que si mi presupuesto es muy pequeño, no hago nada. No, la creatividad y el arte van a suplir muchas veces, en la mayoría de veces diría yo, un bajo presupuesto. ¿Ok? Sigamos avanzando. Vamos a ver ahora el equipo técnico que se encarga, permítanme retroceder nuevamente un punto, tanto en la fase de desarrollo, que es donde se está gestando las ideas, el guión, etcétera, tanto en la fase de preproducción, que es donde estamos consiguiendo todo lo necesario para el rodaje o la producción, tanto para el rodaje, la postproducción, llamémoslo edición, para tener términos más simples, y la distribución, hay un conjunto de personas. Bueno, diríamos, quedémonos por el momento hasta postproducción, ¿no? La distribución ya es en qué cines se van a proyectar, si es que va a ser por redes sociales, en qué plataformas de streaming, si de repente por YouTube, si de repente en mi propio canal, etc. Ok, ahora, vamos a ver rapidito el equipo técnico que va a realizar una producción audiovisual. Tenemos la producción, tenemos la dirección, tenemos el guión, tenemos el sonido, tenemos la fotografía, nombre de nuestro curso, tenemos el montaje, tenemos el área de arte o el área artística. Ok, permítame regresar. Ok, entonces, expliquemos uno por uno, entonces, qué significan cada uno de estos personajes que los tenemos que tener en mente. ¿Ok?
Comencemos por el productor, ¿sí? Entonces, la producción. El productor cinematográfico es el encargado de los aspectos organizacionales y técnicos de la elaboración de una película. Está a cargo de la contratación del personal, del financiamiento, del financiamiento de los trabajos y del contacto con los distribuidores para la difusión de la obra. Ok, este es entonces el productor. Es el que maneja todos los aspectos que están por detrás de la producción en sí, o sea, del rodaje en sí. Entonces, veamos nuevamente como puntos qué es el productor, ¿no? O la producción en sí. Encargado de organizar, ¿no? Planificar. Ahí estamos hablando de fechas, de lugares, de tiempos. Y ojo, todavía no confundamos un poco de lugares, no porque el productor diga, este lugar es más bonito que este otro. No, esa no es su función, ¿no? Ahí no entramos en términos estéticos, no estamos entrando en los campos de este personaje que lo he ilustrado, ¿no? He buscado esta imagen, que ilustra quién está detrás o está operando en este caso su laptop porque está viendo todos los aspectos que no tienen nada que ver ni con la grabación o rodaje, ni con la iluminación, ni con la edición, etcétera, porque él no va a hacer nada de esas cosas, pero sí va a estar detrás de conseguir todo lo necesario para eso. Entonces, aspectos organizativos, técnicos también, ¿no? Está a cargo de la contratación del personal, está a cargo de la contratación del director de fotografía, del director general, está a cargo ¿cómo se llama? De los iluminadores, está a cargo de contratar, alquilar o comprar, mayormente se alquila si es que el proyecto es grande, los equipos, ¿no? Las cámaras, las luces, los equipos de cómputo, etcétera, los estabilizadores. Está también a cargo del financiamiento del trabajo, o sea, si hablamos de un corto o largometraje, de una serie, de un documental, estamos hablando de que va a ser algo que va a generar ingresos cuando se distribuya. O sea, cuando tú ya estás pagando tu Netflix, cuando tú estás pagando tu película, estás comprando tu película por internet, por Amazon Prime, etcétera, cuando estás, bueno, cuando podíamos ir a los cines, cuando estás yendo al cine, cuando estás alquilando, etcétera, tú ya estás retribuyendo o estás devolviendo el dinero de la inversión. Pero al inicio, cuando todavía no hay ganancias, porque el producto todavía no está hecho, se necesita buscar financiamiento de algún lado. Bueno, eso también lo hace el productor. En el caso de un spot, bueno, no es así igualmente, porque al servir esto para fines publicitarios, perdón, hay una contratación previa, ¿no? Ya un presupuesto asignado a la hora de poder realizar el trabajo, ¿no? Y también esta persona está entonces a cargo de la distribución posterior, o sea, asegurándose de poder recuperar lo invertido, ¿no? Podríamos decirlo, aunque no a ciencia cierta en todos los casos, vendría a ser el dueño del proyecto, ¿sí? A veces sí, muchas veces lo es. Pero a veces también el productor, aún así, es contratado. Mayormente no, mayormente los grandes productores, y esto lo vemos bastante en el mundo de los videoclips o de la música en sí, los productores, bueno, son los dueños de todo el negocio, ¿no? E incluso ellos contratan a los artistas, ¿no? Ellos son los que le pagan a los artistas a los cuales representan, ¿no? Ok, segundo personaje. Por si acaso no está puesto en orden de importancia, ¿sí? Segundo personaje, el director o la dirección simplemente. Acá hay un productor y acá hay una dirección. Entre esos dos
Más adelante hay otros directores, ¿no? El director de arte, por ejemplo, el último punto, el director de fotografía. Pero acá también tenemos a la dirección en sí, o al director cinematográfico. Dirección general también le llaman algunos. El director cinematográfico es el profesional que dirige la filmación de una película. Ahora sí, ya estamos entrando en otros términos. O sea, el productor ya consiguió todo lo necesario. Ya consiguió el dinero, el equipo técnico, el personal, ya pagó todo. O sea, ya tiene todo a cargo o lo tiene bajo control. A la hora de los rodajes, a la hora del rodaje y de la postproducción, el director cinematográfico es el que va a estar a cargo, es el que va a dirigir todo. Se podría decir, es el artista macro, el artista cinematográfico, ¿ok? Entonces es el profesional que dirige la filmación, el rodaje de una película, el responsable de la puesta en escena, ¿ok? Acá vamos viendo algunos elementos más. Dando pautas a los actores. Entonces, también se mete a dirigir la actuación. Bueno, el curso tiene que ver con la parte realización, ¿no? Luces, cámara, acción, ¿ok? Y ese es todo el mundo en el cual nos vamos a movilizar en este curso. Eh, pero hay un mundo paralelo dentro del cine, que de por sí sale de otras artes más. Y estamos hablando de los actores, de la actuación, que obviamente le da vida y sin la actuación, bueno, sin una buena actuación a veces no es nada tu película, ¿no? Bueno, hoy en día a veces tenemos excelente fotografía, excelente iluminación, efectos, sonido, etcétera, más no tenemos muchas veces una buena actuación. Se puede complementar, pero también es muy, muy importante una correcta, una buena actuación. Entonces, vemos que también entonces el director cinematográfico está detrás de la puesta en escena, dando pauta a los actores y al equipo técnico, iluminadores, director de fotografía, sonidistas, etc., tomando todas las decisiones creativas, siguiendo su estilo o visión particular, supervisando la decoración, el vestuario y todas las demás funciones necesarias para llevar a buen término el rodaje. ¿Ok? Entonces, cuando veamos ya nuestras películas, cuando veamos nuestros documentales, nuestros cortos, nuestros videoclips incluso, así como tenemos a nuestros actores favoritos, ahora también vamos a empezar a aprender quizá, y esta es mi gran recomendación cuando vean películas, que averigüen quién fue el director, de quién es la película, en otras palabras, ¿no? ¿Quién es el autor de la obra, ¿no? Si es de Tarantino, si es ¿cómo se llama? De Mel Gibson, si es de George Lucas. Entonces, tenemos que ver ahora quién es el director de esto, ¿no? Es un personaje muy, muy importante. A veces también es el dueño de todo, ¿no? Ok. Detrás detrás de todo esto, un personaje que no lo vamos a ver en el rodaje muchas veces, que casi nunca su nombre es seguido, ¿no? Porque averiguamos los actores, quiénes son los actores, directores o director, fotografía y guión. O sea, la historia detrás de esto, ¿quién lo escribió? Hay historias que son adaptadas. Hay historias que nacen de repente del director cinematográfico como autor, pero aún así necesita un guionista para transformarlo. El guionista es el personal o la persona encargada de poder confeccionar el guión. Distingamos todavía por un momento historia, quizá, o exactamente qué es el guión, las palabras o cómo se ordenan las palabras en la historia, ¿no? Ya sea, bueno, una historia original, una adaptación,
de un guión procedente de otra obra literaria de repente, ¿no? Eso está muy de moda. Eso hacen los guionistas, ¿no? ¿Ok? Como estaba diciendo, ¿no? Estaba explicando este punto. Quizá la historia sea de otra persona. Quizá la historia sea un hecho real. Quizá la historia provenga de una novela, ¿no? Una novela literaria. Quizá sea, no lo sé, un cuento. O simplemente una invención, una historia, pero de una persona que tiene buena imaginación para la historia, pero no sabe enganchar a las personas con las palabras adecuadas, ¿no? Entonces un guionista puede hacer tanto la historia en sí, como también puede hacer cómo se articulan las palabras dentro de esa historia. Hay veces que hemos visto buenas historias porque nosotros las conocemos, porque son parte de la historia universal, o porque son un hecho de la vida real, o porque es, qué sé yo, un cuento, y conocemos la historia de fondo y es muy buena. Y la adaptación que hicieron de ella, no hablando de la fotografía, de cómo se ve, cómo se escucha, no, sino de las palabras, de el argumento, el guión, es malo. No, no te engancha, no te conecta. Y esa historia que tú ya la conocías, que para ti era buena, ahora como que no te engancha, ¿no? Hasta incluso es vital y muy importante en los documentales. Y vemos también la inversa. Vemos obras de que quizá no eran tan llamativas en su origen o en su inicio, y un buen guionista las transforma en una historia mucho más atractiva. Ok, sigamos avanzando. Sonido. Ok. En rodaje los encargados del sonido son dos. El sonidista por un lado y el microfonista. ¿Ok? En la postproducción se suma también el editor de sonido, el compositor de música, los artistas de efectos sonoros, el doblaje, la banda sonora, etc. Ok, entonces, en lo que es sonido, vamos a tener varias personas, o bueno, puede ser una sola persona también, pero vamos a tener varias partes, ¿no? Entonces, para comenzar tenemos el sonidista. ¿Qué hace exactamente el sonidista? El sonidista ve los aspectos de graduación de entrada de audio, de entrada de sonido, las grabadoras, ¿no? ¿Cómo se está captando el audio, los decibeles? ¿Con cuántos decibeles se está captándose en las consolas el sonido? Él va de la mano, es su dupla, el microfonista, ¿no? Microfonista, aquella persona que está con el boom, ¿no? Que está colocando los micros, especialista en calidades, en tipos, en frecuencias, en longitudes. Entonces, estos dos profesionales están en el rodaje. Y como dice acá, posteriormente se suma en la postproducción el editor de sonido, ¿no? Aquella persona especialista que quizá utilice Audition de repente, que va a manipular, limpiar, editar el sonido, ¿no? También tenemos los compositores musicales, tenemos la banda sonora y los especialistas de efectos especiales o los artistas de efectos especiales, ¿no? Porque es como en un concierto, ¿no? Tenemos, bueno, está el cantante, ¿no? Es la voz, pero detrás están los sonidistas también y hay la gente que sabe de micrófonos, están los que te micran, pero también hay un DJ, ¿no? Que te está haciendo efectos. Bueno, un concierto es en vivo, ¿no? Pero en una postproducción hay efectos sonoros que hay que lograr, ¿no? Que no es lo mismo que una banda sonora, ¿no? Una banda sonora va a tocar temas, canciones, ¿no? Música, melodías. Y un artista de efectos sonoros va a generar esas sensaciones, esos sonidos especiales que es algo que a veces descuidamos mucho, ¿no? Una producción
cinematográfica, no es pura imagen, no es todo solamente lo que se ve, sino un gran peso es lo que se escucha. Es más, muchos indican que es un factor decisivo. Ok, pasemos ahora a nuestro fuerte. Al final, como conclusión, les voy a decir por qué les digo todo esto, ¿no? ¿Por qué les he enseñado todas estas partes y todos estos personajes, siendo el key o el central del curso la dirección de fotografía y cine, ¿no? Ok, en fotografía hablando, vamos a entrar un poquito más en este terreno, que ya pensamos explicar al inicio diciendo que no se refiere a la imagen estática, sino a la imagen en movimiento, ¿no? Ahora, el director de fotografía, ¿ok? Es la persona que determina cómo se va a ver la película, el documental, el videoclip, el spot, etc. Es decir, es quien determina en función de las exigencias del director y de la historia en cuestión, o sea, hay una historia, hay un guión y el director que da las ideas, las direcciones, su visión general. Entonces el director de fotografía es el que va a traducir, va a transformar todo esto en imagen, ¿no? Entonces es el que determina los aspectos visuales de la película, el encuadre, o sea, si se va a ver más, si se va a ver menos, ¿no? Desde qué punto de vista, la óptica utilizarse, o sea, la óptica se refiere a los lentes, ¿ok? Ya les estoy dando un spoiler de lo que se viene más adelante, ¿no? Los movimientos de la cámara, también va a decidir la cámara, ¿no? Porque no todos los sensores, no todas las cámaras tienen la misma captación de imagen, ¿no? Va a decidir otros aspectos más, ahorita se los voy a mencionar. Es el responsable de toda la parte visual de la película. También desde el punto de vista conceptual, determinando la tonalidad general de la imagen y la atmósfera óptica de la película. Ok, en resumidas cuentas, y ahorita les voy a empezar a mencionar otras cosas más que hace el director de fotografía, responsable de todo lo que se va a ver, ¿no? Digamos que dividimos en tres aspectos que son perceptibles, perdón, percibibles, creo que me inventé esa palabra. Tres aspectos dentro de una película: actuación, fotografía y sonido. O sea, los actores, su actuación, su trabajo, lo que se ve y lo que se escucha. De esos tres componentes perceptibles se compone una película, una producción audiovisual. Claro que dentro de eso está la historia y otros aspectos muy, muy importantes, ¿no? Entonces, ¿qué más ve el director de fotografía? El director de fotografía está encargado nuevamente del encuadre, ¿no? Qué tan ancho, qué tan reducida, el espacio de visión dentro de cada escena. El movimiento de la cámara, si la cámara es estática, si se mueve hacia adelante y hacia atrás. No les quiero adelantar todavía términos, ¿no? Más adelante vamos a aprender de eso también. El color, qué look, ¿no? Qué color, aunque la colorización posterior la ve el personal de montaje o postproducción, editores, coloristas, etc. Pero también se puede colorizar desde el rodaje, o sea, poniendo color en las fuentes de luz. ¿Ok? Pero aún así el look va a ser determinado
también por el director general o el director de cine, pero en interconsulta o amplia consulta siempre por el director de fotografía. Al final de cuentas, más responsable de esto incluso es el director de fotografía. Es el que determina el look, los colores, la textura, la profundidad de campo, el volumen, la iluminación. Hay personal que son los iluminadores, ¿ok? Pero muchas veces lo hace también el director de fotografía. Ahora, aún así haya personal dedicado para la iluminación. También es responsabilidad del director de fotografía decidir de dónde va a venir dicha iluminación. ¿Ok? Las calidades de las ópticas, de los lentes a utilizarse y las calidades de las cámaras, hasta incluso los cuadros por segundo con los que se va a grabar el video, eso también es decisión del director de fotografía. ¿El director de fotografía es el que graba? ¿Es el camarógrafo? Buena pregunta. A veces sí, pero en una producción grande no. Pero muchas veces sí. Otra pregunta clave. Si yo soy fotógrafo, ¿esto me capacita o automáticamente me vuelve director de fotografía? La respuesta es no, pero está bien cerca, porque los aspectos compositivos, de color, de encuadre, ópticas, ya los conoce. Lo único que falta es aprender algunas cosas más en cuanto a los movimientos, ¿no? Y otras cosas más. Ok. Vemos que su término, sus márgenes no entran en lo que es o en lo que vendría a ser el sonido, ¿sí? Pero sí es muy bueno que trabajen juntos, ¿no? Y que consulten bastante. Ok. Es el único apartado al que le he dado 2 diapositivas. Acá quiero ver un par de ejemplos, un trío de ejemplos. Por acá tenemos a la película Joker. Excelente fotografía. Excelente fotografía. Muy buena dirección de fotografía. Vemos acá los aspectos de, por ejemplo, el encuadre, corta a la altura de la cintura, ¿no? Nuevamente no quiero adelantarle muchos términos técnicos todavía, los vamos a tener más adelante. Vemos incluso la perspectiva que tiene la toma, vemos el color, vemos la luz desde dónde viene, ¿no? Aunque vemos que hay una fuente de luz potente que viene desde la parte posterior superior, vemos que también hay una fuerte luz desde ese otro lado, que obviamente es artificial. ¿Por qué no les quiero mencionar ahorita todavía, al menos en esta sesión, muchos términos técnicos? Porque quiero que aprendan a poder dirigir o poder darle fotografía, estética visual a un film sin necesidad de conocer todavía los términos avanzados, que los vamos a conocer más adelante. Excelente fotografía, me encanta. Esta otra película, 1917, si no me equivoco. Incluso vemos la inclinación del plano, ¿no? Vemos cómo esto está echado. Claro, obviamente es una rampita, pero está un poco más inclinado. Aunque el actor se le ve derecho o recto, notemos cómo las piernas están inclinadas para compensarlo. La explosión o los efectos visuales, que aunque también hay especialistas que hacen eso, también es potestad del director de fotografía, por ejemplo, en un spot o un videoclip que salga humo, etcétera, que se vea cortado por luces, eso también es su potestad del director de fotografía.
la coloración nuevamente, el encuadre, en este caso la iluminación, ¿no?, natural que posee, ese es su chamba, ¿no? En esta imagen de acá, la inferior izquierda de la película La La Land, también excelente fotografía. Y en el siguiente, bueno, no, en el último punto, perdón, voy a volver a repetir un ejemplo de esta película porque quiero hacer ahí una acotación o una explicación de dónde es, cuáles son los límites o la diferenciación entre el director de fotografía y el director de arte. ¿Ok? Acá también vemos cuestiones del color general de la toma, el plano, ¿no? Este plano general, la posición del horizonte, la textura matizada, a diferencia de la de arriba que es contrastada, las fuentes de luces, estas otras fuentes de luces pequeñas, las sombras hacia dónde se proyectan. Obviamente acá estamos viendo imagen estática para seguir relacionándolo con su nombre, fotografía, pero sumado a eso el movimiento que hubiese tenido cada una de estas escenas también es el trabajo del director de fotografía. Ok, avancemos. También parte del equipo técnico tenemos el área de montaje. ¿Qué es el montaje? El montaje cinematográfico es la técnica de ensamblaje de las sucesivas tomas registradas en la película para dotarlas de forma narrativa, ¿ok? O sea, cuando estamos en el rodaje, no necesariamente en el orden que sale en la película es en el orden en el que se graba, ¿no? Incluso tenemos películas o producciones audiovisuales que no tienen un orden lógico, ¿no? Que no van de inicio a fin, como mayormente estamos acostumbrados a las historias, sino que pueden comenzar al medio, desde el final, etc. Viajar en el tiempo y todo lo demás. ¿Quién hace que eso se vea al final así? El montajista, ¿no? Consiste en escoger, una vez que se ha rodado la película, ordenar y unir una selección de planos registrados, ya registrados, según una idea y una dinámica determinada según un guión. Y a partir del guión, ¿ok?, la idea del director y el aporte del montador. Porque también acá en el montaje también se sigue avanzando. Entonces, en el momento de la, ahora llamémoslo con otro nombre, edición o postproducción, vamos a ver de que también puede estar sentado al costado del director de fotografía, quien indudablemente también va a estar sentado muchas veces, va a ser el director general, ¿no? No lo llamamos o no se llama postproducción de frente o edición, porque acuérdense que en sonido también hay fase de postproducción, ¿no? Hay postproducción de imagen y postproducción de sonido, pero en este caso el montajista va a ser el que va a ordenar la secuencia lógica de todas las escenas, ¿no? Ok. La última parte del equipo técnico, estamos hablando, ojo, del equipo técnico resumido, ¿no? Estamos hablando del área artística o del director de arte. En paréntesis, como dice acá, diseño, pero no diseño gráfico o diseño a secas, sino diseño de producción. El área artística puede tener un director de arte o tener varios, de ser necesario. En el caso de haber más de uno, estos están coordinados por un diseñador de producción o un director de arte general, quien está a cargo de la estética general de la película. Estos directores tendrán asistentes, encargados,
Por ejemplo, los escenógrafos, encargados de vestuario, y acá con esos asistentes o encargados también vamos a ver de qué se compone la dirección artística de una producción, ¿no? Entonces, escenografía, vestuario, maquillaje, los peluqueros, la utilería que se va a utilizar, y entre otros miembros o elementos suplementarios, como por ejemplo pintores. El equipo también va a estar compuesto por pintores, carpinteros, constructores, arquitectos. También dependen de esta área especialistas en efectos visuales y ópticos ópticos que se realizan en el rodaje, así como otros efectos realizados durante la fase de postproducción. Y acá en postproducción vamos a ver que están de repente, los que hacen colorización o los que hacen efectos visuales, ¿no? Y acá vamos a ver de que se complementa la dirección de fotografía con dirección de arte. Vemos esta primera imagen, la superior, en la cual hay unas personas realizando una maqueta que no es para estudiar cómo va a ser la toma, sino es porque acá se va a hacer la toma, ¿no? Posiblemente un stop motion, ¿no? Una película o un film de animación convencional, ¿no? Tradicional, no digital, pero no necesariamente. Puede ser de que acá se filme una escena que de repente no haya presupuesto para hacerlo en grande, pero sí en pequeño, ¿no? Entonces, contemplando aspectos como la profundidad de campo, teniéndolo en cuenta, entre otros, iluminación, etcétera, posiblemente se haga un montaje con un personaje en croma, ¿no? En esta típica pantalla verde. O simplemente sea una escena donde no haya personas, ¿no? Donde solamente sea el lugar, etcétera, ¿no? Entonces es algo que se utiliza bastante. O sea, la escenografía a escala reducida es algo muy, muy usado a la hora de hacer películas y otro tipo de producciones. ¿Ok? Y en la imagen inferior tenemos nuevamente una escena de La La Land. No es que en esta escena no tenga nada que ver el director de fotografía. Obviamente que sí, en toda la película. Hasta incluso cuando es de animación, el director de fotografía también interviene. En cuanto a la luz, el encuadre, etc. Pero quiero que nos fijemos en el fondo. Este fondo de estrellas, los que vieron la película lo recordarán, y manchas y pinturas, etc., corresponde a una idea general, sí, a un guión, pero hay artistas que se encargan de hacer realidad esto. Entonces, junto con las escenografías y el vestuario, el maquillaje y todo lo demás, o sea, todos los elementos que se van a ver están a cargo del departamento artístico. ¿Y cómo es que se va a ver? ¿Desde qué plano, qué iluminación, qué color, etcétera? El director de fotografía. ¿Ok? Ok. Breves conclusiones. Voy a retroceder un ratito como para poder darlas. ¿Por qué les he enseñado todo el equipo técnico en este curso de dirección de fotografía? Porque muchas veces el director de fotografías junior o independiente también va a ser de repente el guionista, el director de su propia película, el productor, el iluminador. Me faltó un ingrediente ahí importante en la dirección de fotografía, el foquista. Es el encargado de dar enfoque, ¿no? Es una persona aparte, pero cuando eres tú solo, una producción independiente de muy reducido presupuesto, o sea, solamente tú, muchas veces
Tú también vas a tener que ser tu camarógrafo, tu foquista, tu iluminador, hasta incluso tu postproductor, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta tanto para saber con quiénes otros vamos a trabajar o también quiénes otros también a la vez vamos a ser nosotros, ¿no? Ok, ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Entonces, ahora sí vamos a pasar a ver si es que tuviesen algunas preguntas. Ah, pueden seguirme en mis redes sociales o hacerme alguna pregunta, ¿no? Alguna consulta. Estamos siempre para apoyarnos. Mi correo electrónico, mi número de WhatsApp, en mis redes sociales, en Facebook como Eduardo Vidal Pianesi, en Instagram igualmente, ¿no? Si colocan los dos apellidos va a salir inmediatamente. Si ponen Eduardo Vidal solo, bueno, me imagino que hay un montón de Eduardo Vidales, o Eduardo Vidal, perdón. Behance también, que es una plataforma más para el sector gráfico, pero también yo les recomendaría que lo utilicen como para sus proyectos audiovisuales, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver si tenemos preguntas por ahí para poder responder. ¿Ok? Déjenme ver un ratito, por favor. Ojalá que no se me active el audio otra vez. Lo hice hace un momento desde la computadora. Ok. A ver. Ok. Gracias, Denise. Gracias, Jonathan. Gracias, Belén. Ok. Me preguntas si a veces, bueno, me ha pasado de que cuando se corta, recién aparecen las preguntas, igualito las estaré respondiendo ya, pero de manera escrita. Ok, ha sido un gusto. Nos vemos en la siguiente clase.